Buenos días. Buenos días con todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Confirman, por favor. Sí, allá. Muy bien. Muy bien. Buenos días con todos. Espero que hayan amanecido bien el día de hoy. Bueno, yo creo que podríamos comenzar con nuestra clase del día de hoy. ¿Ya? Entonces les voy comentando un poco sobre qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Mientras que se termina de conectar alguno de sus compañeros. ¿Ya? A ver, el día de hoy vamos a seguir trabajando con el método deductivo compuesto, esta vez compuesto, ¿ya? Y también vamos a hacer la parte de trazo de figuras, la segunda parte también, ¿sí? Entonces, a ver, recordando un poco sobre los métodos, ¿no? Lo que habíamos visto la clase pasada, habíamos visto nosotros el método deductivo simple. Deductivo simple. ¿Sí? A ver, un momento, por favor. Ahora sí, acá sí escribe. Ya, entonces, la clase pasada habíamos visto, mejor les comento. Ya, la clase pasada habíamos visto lo que es el método deductivo simple. ¿Ya? Ahora, dentro de este método deductivo simple, se había estado trabajando uno de los ejercicios clásicos, que era cuando nos daban, pues, algunos integrantes, de repente nos daban algunos nombres de los integrantes, integrante 1, integrante 2, integrante 3, y después de eso nos daban las características. Ahora, la forma de resolución de este tipo de problemas era mediante un cuadro de doble entrada, ¿no? Se podía hacer un cuadro de doble entrada, o si no, mediante un diagrama sagital, ¿ya? Entonces, ahora, el día de hoy, en el método deductivo compuesto, vamos a seguir básicamente en forma similar con esa dinámica, ¿ya? Nos van a dar ahora también algunos integrantes. Pero, esta vez las características ya no van a ser pocas, nos pueden dar muchas características, ¿ya? Por eso es que se llama el método deductivo compuesto. Entonces, cuando nos dan muchas características, también, ¿qué es lo que va a ocurrir? Allá podríamos desarrollar nosotros mediante un cuadro de doble entrada, pero esta vez si hacemos un cuadro de doble entrada va a ser un poquito extenso, y la otra sería mediante un diagrama sagital. ¿Ya? Entonces se puede trabajar con cualquiera de los dos, un cuadro de doble entrada o si no un diagrama sagital. Bueno, cualquiera de los dos funciona. Por cuestiones de espacio y para que sea un poquito más didáctico, vamos a utilizar el diagrama sagital. ¿Ya? Entonces el diagrama sagital, recuerden que era aquel diagrama cuando nosotros empezábamos a relacionar los datos mediante flechas. ¿Ya? Entonces, de esa manera es como vamos a ir trabajando en este primer método, que es el método deductivo compuesto. ¿Ya? Bien, entonces aquí vamos a trabajar con el deductivo compuesto. Bien, y la otra parte que vamos a tener que generalizar, ¿ya? La otra parte que también se va a tener que generalizar va a ser con respecto a lo que era trazo de figuras, ¿ya? Trazo de figuras. Les voy comentando a grandes rasgos, ¿no? La parte de trazo de figuras 2, ¿cuál va a ser la característica esta vez de trazo de figuras 2? Bueno, esta vez en trazo de figuras, la diferencia que vamos a tener con respecto a lo que se ha trabajado en la clase pasada es que esta vez se va a tener que dar algunas condiciones de inicio, ¿no? Recuerden la clase pasada cómo hemos estado trabajando. La clase pasada nos decía así, nos decía, ¿no? ¿Cuál es la mínima longitud que debe recorrer la punta de un lápiz para hacer una figura? Nos decía, ¿no? Pero si ustedes se percatan, ahí para hacer esta figura, por ejemplo esta, si empezamos a dar medidas, si de repente por acá no, yo le doy la medida 3 y por acá le damos la medida tal vez 4,
y queremos hacer esta figura de un solo trazo. Allá, entonces si nos decía hacer la figura, no nos pedía dónde empezar ni dónde terminar. Esta vez la característica que vamos a tener es hacer los distintos casos de qué ocurre cuando a nosotros nos dice dónde empezar. Por ejemplo, nos puede decir empieza en este punto, en este vértice. Y tal vez nos puede decir termina acá o termina aquí. O tal vez terminar en el mismo punto. O tal vez nos dice empieza en un punto, pero no nos dice dónde terminar. ¿Ya? Entonces, esa es la situación pues que se va a trabajar. ¿Ya? Entonces, este tipo de cosas es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, entonces ya dado esas observaciones, yo creo que podríamos comenzar con la clase. Ya vamos a comenzar con la clase de una vez. Muy bien. Vamos a seguir trabajando de la misma manera que la semana pasada. ¿Ya? Vamos a hacer compartiendo pantalla. Muy bien. Entonces les voy a mostrar mi pantalla aquí. Y bien, comenzamos. Como les mencioné, vamos a trabajar con el método deductivo compuesto y trazo de figuras 2. Bueno, entonces empezamos ahí. Deductivo compuesto. Ya aquí dando algunas características sobre los distintos tipos de ejercicios. Una de las características es esta, ¿no? Que en esta sesión se va a ver problemas en las cuales hay que relacionar las informaciones que nos van a dar, ¿ya? Nos pueden dar, por ejemplo, nombre de personas, nos pueden dar las actividades, los oficios, lugar de procedencia, entre otros. Entonces, a eso se les va a llamar variables. ¿Ya? Entonces, la idea es relacionar todos ellos, pues, ¿no? Bien, la información casi siempre cuando uno recibe, casi siempre va a estar aparentemente desordenada, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer nosotros es, haciendo uso, pues, ¿no? De nuestro ingenio y de la deducción lógica, tenemos que empezar a relacionarlos adecuadamente, ¿sí? Y una vez que ya está relacionada, bueno, obviamente hay que regresar a lo que es, o hay que contestar, ¿no? A lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Entonces, en eso consiste el método deductivo compuesto. Por ejemplo, un ejemplo del método deductivo compuesto, ¿cuál sería? Un ejemplo del método deductivo compuesto podría ser este. A ver, fíjense, ve. Dice de esta manera. Luis, Ricardo, Paolo y Gabriel tienen profesiones diferentes y viven en las ciudades A, B, C y D, no necesariamente en ese orden. Se tiene la siguiente información. Uno de ellos es profesor y Gabriel es enfermero. El que es contador vive en la ciudad A y el matemático nunca ha emigrado de la ciudad C. Luis vive en la ciudad D y Paolo no vive en la ciudad A ni en la ciudad B. ¿Qué profesión tiene Luis y en qué ciudad vive Paolo en ese orden? ¿Ya? Nos está pidiendo en ese orden. Entonces lo que nos está pidiendo, a ver un momento, vamos a jalar acá la pluma. Ya. Lo que nos está pidiendo es qué profesión va a tener Luis y en qué ciudad dice va a vivir Paolo. ¿Ya? Eso es lo que nos pide. Hay que tener presente. A ver, vamos a dar algunas alternativas. La alternativa A dice profesor y vive en la ciudad C, Paolo. O profesor y Paolo vive en la ciudad D. O Luis es contador y Paolo en la ciudad A. O Luis es enfermero y Paolo vive en la ciudad C. ¿Cuál de ellos es la que se va a cumplir? Bueno, como este es un ejemplo, ya, esto creo que no lo tienen ustedes en la lista de ejercicios, ¿ah? Entonces, este es un ejemplo que estamos dando previo a la lista de ejercicios que se va a desarrollar. Bueno, entonces, como habíamos indicado en el paso anterior, la idea es identificar las variables, ¿ya? Vamos a tener que identificar las variables. ¿Cuáles serían las variables que están interviniendo? A ver, la primera variable que están interviniendo son los nombres. Los nombres de los integrantes. Fíjense que los nombres de los integrantes está acá, ¿ve? Está apareciendo Luis, Ricardo, Paolo y Gabriel. Esos son los nombres de los integrantes. Entonces vamos ordenando. Luis, Ricardo, Paolo y Gabriel. Otro de ellos que están apareciendo, otra variable, sería esta, las profesiones. Las profesiones, fíjense que son
está apareciendo por acá profesor, otro de ellos es enfermero, otro de ellos es contador y el otro de ellos es matemático. Entonces acá está, enfermero, profesor, contador y matemático. Bien. Ah, y la otra variable, la otra característica que nos dan es con respecto a las ciudades. Las ciudades ya está claro, acá son A, B, C y D. Entonces, la ciudad A, ciudad B, ciudad C y ciudad D. Bueno, entonces, como les mencioné, la idea es empezar a relacionar justo estos datos que se está dando, ¿ya? Estos datos de aquí. Para poder hallar, pues, ¿no? De qué profesión tiene Luis y en qué ciudad vive Paolo. Les dije que íbamos a utilizar el diagrama sagital, o sea, acá con flechitas. Ah, y la otra técnica es hacer un cuadro de doble entradas, ¿ya? En cualquiera de los dos, siempre la recomendación es que ustedes vayan a los datos directos. Por ejemplo, acá, un dato directo que te da una relación, uno de ellos sería este. Dice que Gabriel es enfermero. Bueno, entonces si Gabriel es enfermero, utilizamos ese dato. Dado que Gabriel es enfermero, entonces de una vez relacionamos Gabriel con enfermero. ¿Qué más? Bueno, entonces quitamos eso. Y ahora vamos a buscar otro dato. Pues. ¿Cuál sería otro dato importante? Ah, otro dato que te da una relación directa es que el contador vive en la ciudad A. Ah, bueno, entonces acá está contador, aquí está la ciudad A. Bueno, entonces el contador vive en la ciudad A. Relacionamos esto. Bien, otro dato que podríamos utilizar, ¿cuál sería? Bueno, este hecho. Dice que el matemático nunca ha emigrado de la ciudad C. Emigrar significa, en otras palabras, ¿no? Traduciéndolo sería salió, ¿no? O salir de la ciudad C, ¿no? Entonces nunca salió de ahí, o sea, vive en la ciudad C. Bueno, entonces si el matemático vive en la ciudad C, ya está esta relación, ¿no? La relación sería esta. Bien, ahora otro dato. ¿Qué otro dato podríamos considerar para poder terminar de relacionar? Ya utilizamos el dato 1, ya utilizamos aquí el dato número 2, ahora nos falta utilizar el dato número 3, ¿no? El dato número 3, ¿qué dice? Por ejemplo, dice que Luis vive en la ciudad D. Bueno, entonces si Luis vive en la ciudad D, fíjense que si acá está Luis, entonces Luis no puede ser enfermero porque enfermero es Gabriel. Ahora, si Luis vive en la ciudad D, bueno, no puede ser matemático porque el matemático vive en la ciudad C, descartado. Ni tampoco puede ser contador porque el contador vive en la ciudad A, descartado. Entonces, Luis debe de ser ¿qué cosa? Profesor. Y si Luis es profesor, como Luis vive en la ciudad D, allá, entonces el profesor está viviendo en la ciudad D. Entonces, esa sería la correspondencia. ¿Ya? Entonces, el profesor vive en la ciudad D, ya está, esa sería la correspondencia. Y además, ya acabamos de averiguar que Luis sería el profesor. Bien, ya falta poco, ¿no? El último dato que hasta ahora no hemos usado sería esto, ¿no? Que Paolo no vive en la ciudad A ni en la ciudad B. Ah, ya, si Paolo no vive en la ciudad A ni B, entonces no debe de estar viviendo, no debe de ser contador, ni tampoco debe de ser, bueno, en este caso, descartado nada más contador, ¿no? Por el momento. Entonces, si eso de ahí vamos a tener, ¿qué va a ocurrir? ¿Ah? Si no vive en la ciudad A ni en la ciudad B, entonces vamos a tener que, Paolo va a tener que ser, ¿qué cosa? Va a tener que ser matemático. Y si Paolo es matemático, entonces Ricardo ya va a ser el contador. Y ya tendríamos toda la relación. Bien, como nos estaba pidiendo qué profesión tiene Luis, entonces Luis va a ser aquí, su profesión va a ser profesor. Vamos a ponerle profesor. ¿Y en qué ciudad vive Paolo? Allá. Paolo, a ver, antes de esto, Paolo, ¿dónde está? Paolo vive en la ciudad C. Entonces la respuesta sería profesor, la ciudad C, que sería, en este caso, la alternativa A. Ya está. Conclusión. Respuesta, la alternativa A. Listo. Entonces, de esa manera es como se va a ir trabajando. ¿Ya? De esa manera vamos a ir trabajando este ejercicio. ¿Ya? Entonces, como les acabo de mostrar y les acabo de indicar, eso es solamente un ejercicio de ejemplo. Aún no hemos desarrollado nuestros problemas, nuestros problemas que nos corresponde de la lista de ejercicios. Bien, entonces ahora sí, ya que tenemos ese ejemplo, ya sabemos cómo vamos a resolver los demás problemas, los demás ejercicios ya de nuestra separata, empecemos pues justo con el desarrollo de esos ejercicios.
Ejercicios de la semana número 2. A ver. Primer ejercicio. ¿Qué dice el primer ejercicio? El primer ejercicio dice de esta manera. Dice que los primos Francisco, Sergio y Roberto son aficionados y practican 3 deportes: fútbol, básquet y vóley, no necesariamente en ese orden. Su tío les regaló una pelota equivocada a cada uno de ellos. Se sabe que Francisco tiene en su cuarto un póster de Michael Jordan. Sergio, cuando va por la calle, patea cuanto objeto encuentra por su camino. Además, Roberto no está conforme con la pelota de básquet que le regalaron. Bueno, de lo anterior se puede afirmar que. A ver, ¿qué se puede afirmar? Alternativa A. A Sergio le gusta el básquet y recibió la pelota de fútbol. Alternativa B. A Francisco le gusta el fútbol y recibió la pelota de básquet. La C. Sergio le gusta el fútbol y recibió la pelota de vóley. O la D. Roberto le gusta el vóley y recibió la pelota de fútbol. Listo. ¿Qué alternativa va a ser la correcta para ustedes? ¿Qué alternativa les salió? Ahí sale la alternativa C, ¿no? Claro, muy bien. Exacto. Entonces, ahí debe salir la alternativa C. ¿Ya? Ahí sale la alternativa C. Excelente. Bueno, vamos a verificar que efectivamente ahí sale la alternativa C. Bueno, entonces empezamos acá. Los que están interviniendo son los primos. Entonces, colocamos acá los nombres de los primos. Esos son Francisco, Sergio, Roberto y nadie más. Son 3 primos. Ahora, ellos dicen practican estos deportes: fútbol, básquet y vóley. Allá. Entonces los deportes que practican son fútbol, básquet y vóley. ¿Qué más? Pero ojo con esto. Dice que su tío les ha regalado una pelota. ¿Ya? Su tío les regaló una pelota. Pero la pelota que les regaló, dice, es equivocada, ¿no? Equivocada. A eso se está refiriendo que, por ejemplo, ¿no? Si a al que le gusta y al que es fanático del fútbol, no le ha regalado pues una pelota de fútbol, le regaló otra. Al fanático del básquet también no le regaló una pelota de básquet, sino otra, ¿no? Entonces, como está regalando una pelota, vamos a poner la otra variable que sean las pelotas. Entonces, si son pelotas, obviamente que el tío les está regalando, pues con respecto a estos deportes, entonces les va a regalar una pelota de fútbol, regala una pelota de básquet y regala una pelota de vóley, pero no necesariamente o no en ese orden, ¿no? En este caso sí, no en ese orden porque su tío les ha regalado una pelota equivocada. Bien, entonces vamos a buscar la relación ahí. ¿Cuál sería la primera relación? Dice que se sabe que Francisco en su cuarto tiene un póster de Michael Jordan. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué podemos deducir de ese hecho? De que Francisco tiene en su cuarto un póster de Michael Jordan. ¿Se recuerdan quién es Michael Jordan? ¿O saben algo? Ahí hay que saber un poquito de esa cultura deportiva. ¿Quién era Michael Jordan? ¿Nadador? No, nadador no era. Ya, Michael Jordan es un jugador de básquet, ¿no? Es uno de los mejores jugadores a nivel mundial de básquetbol. ¿Ya? Entonces, claro, de la NBA. Bueno, entonces cuando acá dice que Francisco tiene en su cuarto un póster de Michael Jordan, entonces significa que por ser fanático, nuestro amigo Francisco, él debe de estar jugando básquet. Le gusta entonces el básquet. Ya es fanático del básquet. A ver, otro dato que podríamos, que nos puede ayudar en la relación. Dice que Sergio cuando va por la calle patea cuanto objeto encuentra. Entonces como dice que estos son bien aficionados, entonces, si Sergio está pateando cuanto objeto encuentra, entonces podríamos deducir ahí que Sergio le gusta el fútbol. Bien. Y por lo tanto, si a Francisco le gusta el básquet
a Sergio le gusta el fútbol, entonces a Roberto le gusta el vóley. Bien, pero ahora el otro dato dice que Roberto no está conforme con la pelota de básquet que le regalaron. Entonces si a Roberto ya sabemos que le gusta el vóley, ya dice, Roberto no está conforme pues con la pelota de básquet que le regalaron. Entonces a Roberto le regalaron la pelota de ¿qué? De básquet. ¿Sí? Ya está. Entonces ya sabemos eso. Con estos datos ya podríamos terminar pues lo demás. Porque recuerden que el tío les había regalado una pelota equivocada a cada uno de ellos. Entonces, a Francisco, acabamos de deducir que Francisco le gusta el fútbol. Si le gusta el fútbol, entonces no le regaló la pelota de fútbol, le habrá regalado la pelota de vóley. Sí, perdón, a Sergio, ¿no? A Sergio le gusta el fútbol, bueno, y entonces ahí le habrá regalado la pelota de vóley. Y a Francisco, que le gusta el básquet, bueno, pues a él le habrá regalado la pelota de fútbol. Entonces ahí sería es la pelota de vóley para Sergio y la pelota de básquet para Francisco. Bien, entonces con eso, si empezamos a buscar aquí las alternativas, la primera alternativa dice, ¿a Sergio le gusta el básquet? Allá no, a Sergio le gusta el fútbol, descartado entonces. Siguiente, ¿a Francisco le gusta el fútbol? A Francisco le gusta el fútbol, no, descartado. ¿A Sergio le gusta el fútbol? Sí, a Sergio le gusta el fútbol. ¿Y recibió una pelota de vóley? Sí, y recibió una pelota de vóley. Ya está. Y el último dice, ¿a Roberto le gusta el vóley? A Roberto sí le gusta el vóley. ¿Y recibió una pelota de fútbol? No, él recibió una pelota de básquet. Descartado. Ya está. Bueno, por lo tanto, ahí ya se puede concluir que sale la alternativa C. ¿Ya? Entonces ya tendríamos ahí la alternativa C como respuesta. Bien, entonces esa sería la resolución del primer ejercicio. Bueno, continuamos. ¿Ya? Vamos a continuar aquí. Siguiente problema. Ejercicio número 2. A ver, para el problema número 2, dice de esta manera. Dice, García, Porras, Rizo y Sánchez tienen 30, 31, 32 y 35 años respectivamente. Ellos desempeñan las profesiones de bailarín, pintor, cantante y escritor, pero no necesariamente en ese orden. ¿Se sabe qué? A ver. García y Rizo estuvieron entre el público la noche que el cantante hizo su debut. Tanto Porras como el escritor ha posado para retratos que realiza el pintor. Otro dato dice que el escritor realizó una biografía de Sánchez, siendo un éxito, y está escribiendo ahora una biografía de García. Y García nunca ha oído hablar de Rizo ni del pintor. Muy bien. Dice que hay en la suma de las edades del escritor y el cantante. ¿Ya? Listo. ¿Cuánto le sale? La D. 63, ¿no? Claro, muy bien. Excelente. Ahí sale la alternativa D, ¿ya? Justo aquí, la suma de las edades, en este caso, va a ser 63. Exacto. Bien, ahora, aquí lo que tenemos de las variables identificamos, están apareciendo acá estos amigos que son García, Porras, Rizo y Sánchez. Y también nos dan sus edades. Y lo otro serían las profesiones. Pero en este caso se simplifica un poco porque nos están diciendo que estos integrantes tienen 30, 31, 32 y 35 años y acá aparece una palabra respectivamente. Cuando dice respectivamente tiene que ser en ese orden. O sea, García tiene 30, Porras tiene 31, Rizo va a tener acá 32 y Sánchez va a tener 35 años. Eso sería porque nos están indicando que es respectivamente. Bien, entonces empezamos colocando pues ese dato, ¿no? Entonces los apellidos, García, de 30 años, Porras, de 31, Rizo, de 32 y Sánchez, de 35. ¿Qué más? Pero ellos dicen que ellos estaban desempeñando las profesiones de bailarín, pintor, cantante y escritor. Bueno, entonces datos sería profesiones, bailarín, pintor, cantante
y escritor. Ya está. Bien. Ahora ya no hay más datos, ¿no? Eran solamente esas tres variables. Los apellidos con lo que son las edades y también las profesiones. Ya, pero ahora lo que nos estamos queriendo es hallar la suma de las edades del escritor y de quién más, y el cantante. Ya, entonces vamos a colocar así, el escritor y el cantante. Ya vamos a tenerlo marcado ahí, ¿ya? Para no olvidarnos. Bien, vamos a relacionar entonces estos datos. Noten ustedes que en casi todos, ¿no? De todos estos datos, en tres de ellos se está hablando de García. Acá habla de García, aquí habla de García y acá habla de García. Entonces, como se está hablando más de García, justo García va a ser uno de los primeros datos que nos vamos a utilizar pues para poder hallar su profesión. ¿Ya? Entonces, del primer guión tenemos que García, dice, y Rizzo estuvieron en la debut entre el público, dice, la noche en el que el cantante hizo su debut. Entonces, ¿qué cosa vamos a encontrar ahí? Que nuestro amigo García no puede ser cantante. Otro dato más. Dice en el tercer dato, habla de García y el escritor. ¿Ve? El escritor realizó una biografía de Sánchez y está escribiendo ahora una biografía de García. Bueno, dos personas distintas. Entonces García no es escritor. Y otro dato más, dice que García nunca ha oído hablar de Rizzo ni del pintor. Entonces García no oyó de el pintor. Como no ocurrió ello, allá entonces García no es pintor. Por lo tanto, a nuestro amigo García le queda que sea bailarín. Entonces ya tenemos ahí eso. Ya tenemos entonces que García va a ser bailarín. A ver, siguiente. Bueno, para terminar con las otras relaciones, hasta ahorita no hemos utilizado el segundo guión. Y justo del segundo guión dice, tanto Porras como el escritor han posado para los retratos de quién, que realiza el pintor. Entonces nos está hablando de Porras, nos habla del escritor y nos está hablando acá del pintor. Entonces, nuestro amigo Porras, de hecho que no puede ser escritor ni tampoco puede ser pintor. Bueno, entonces Porras es cantante. Bien, faltaría solamente un dato, ¿no? Faltaría un dato y ahora ese dato que nos puede servir es justo en el tercer guión. Nos habla del escritor y de Sánchez. Si está hablando del escritor y de Sánchez, allá, entonces eso me está indicando que Sánchez no va a ser escritor. Por lo tanto, Sánchez es pintor. Y de ahí deducimos que Rizzo es escritor. Entonces, Sánchez pintor y Rizzo va a ser escritor. Ya está. Pero nos pedían la suma de las edades del escritor. Allá, el escritor es Rizzo, que sería 32 años. ¿Qué más? El cantante. El cantante es Porras y eso sería 31. Entonces la suma de esos va a ser 63, ¿no? Entonces acá vamos a tener la alternativa de la suma de estos dos será igual a 63. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Todo claro hasta ahí? Ya. Por lo que veo, parece que todo está claro. Ya, listo. Entonces continuamos. A ver, otro ejercicio, ¿ya? ¿Qué alternativa le salió en el ejercicio 3? Claro, muy bien. Ahí sale la alternativa A. Excelente. ¿Ya? El ejercicio 3 sale la alternativa A. Ya, entonces el ejercicio 3 dice de esta manera. Tres amigos de nombres, apellidos y ocupaciones diferentes se reúnen en la casa de uno de ellos. Se tiene la siguiente información. Samuel no es cutipa. Quispe trabaja de contador. El cantante es Hugo. El médico no es Galindo. Y uno de los amigos es Roger. ¿Cuál es la ocupación y apellido de Samuel? Bueno, vamos a averiguar esto. Nos piden aquí la ocupación
ocupación y apellido de Samuel. Bueno, las alternativas, dice, son estas, ¿no? Contador Quispe, contador Galindo, médico Galindo o médico Quispe. ¿Ya? Entonces vamos a verificar ahí que la alternativa correcta es la A, ¿no? La que ustedes me dictaron. Bien. Entonces empezamos con la resolución. ¿Ya? Solución. Aquí ya nos están dando las variables, ¿no? Están 3 amigos, dice, de nombres, apellidos y ocupaciones diferentes. ¿Ya? Entonces ya están las variables. Entonces empezamos a ordenar. El primero de ellos sería nombres. Nombres. Está apareciendo, por ejemplo, acá Samuel, está apareciendo por aquí Hugo, y otro de ellos que está apareciendo es Roger. Entonces, Samuel, Hugo y Roger. Apellidos. Acá está. Aparece Cutipa, aparece Quispe y Galindo. Bueno, entonces Cutipa, Quispe y Galindo. Ya está. Y la última variable sería las ocupaciones. Allá, pero las ocupaciones que están apareciendo en la información, aparece por ejemplo acá contador, después cantante y luego está apareciendo médico. Bueno, entonces ordenamos contador, cantante y médico. Ya está. Ahora empecemos con la resolución. Un dato que nos va a dar de manera directa. Allá, un dato que nos da de manera directa es este. Quispe trabaja como contador. Allá. Si Quispe trabaja como contador, como acá están los apellidos y las ocupaciones, entonces a Quispe le corresponde contador. ¿Qué más? Bueno, otro dato que nos va a ayudar, dado que ya tenemos ya la relación aquí para Quispe, entonces otro dato sería esto. El médico dice no es Galindo. Entonces el médico, él dice no va a ser Galindo. Entonces el médico tiene que ser Cutipa. ¿No? Entonces el médico es Cutipa. Y si el médico es Cutipa, Quispe ya es contador, entonces Galindo va a tener que ser cantante. Entonces ya tengo ya la relación entre los apellidos y las ocupaciones. Ahora vamos a ver aquí cuál es la relación entre los nombres, los apellidos o con ayuda de las ocupaciones. Otro dato directo, ya aquí sería con respecto al cantante que es Hugo. Entonces como el cantante es Hugo, ya sé quién es el cantante. El cantante está por acá, su apellido es Galindo, dice él es Hugo. Entonces sería Hugo Galindo y su ocupación es cantante. Bien, y ahora lo último que necesitaríamos sería el primer guión. Dice que Samuel no es Cutipa. Entonces si Samuel no es Cutipa, entonces Samuel tiene que ser Quispe. Y por lo tanto es contador. Bien, pero también acá tendríamos ya por último que nuestro amigo Roger va a ser Cutipa y su ocupación es médico. Ya tenemos todo, pero nos estaban pidiendo la ocupación y el apellido de Samuel. Entonces Samuel, su apellido es Quispe y su ocupación es contador. Como pedía al revés, entonces sería contador Quispe. Y contador Quispe, efectivamente, eso se encuentra aquí en la alternativa A. ¿Ok? Ya está. Excelente. Entonces hasta ahí ya tendríamos la resolución de esos 3 primeros ejercicios. Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro? Listo. Bien. Bueno, hasta ahí estamos viendo algunos ejercicios en el cual hemos utilizado lo que es la técnica, ¿no?, del diagrama sagital. Vuelvo a mencionar, si desean pueden ustedes armar un cuadro de doble entradas. Claro que el cuadro va a ser un poquito más extenso y ahí empiezas a relacionar los datos. También sale, ya van a salir ahí. Ya, y en forma similar se trabaja, ¿no? Bueno, entonces esos son los ejercicios clásicos. Ahora, hay otro tipo de ejercicios también que corresponde a este método deductivo, ¿no?
Y esos otros ejercicios ya son un poquito más de algunas situaciones lógicas, ¿ya? Como por ejemplo este que vamos a ver aquí a continuación, ¿sí? No es necesario estar armando aquí cuadro, ni relación con las flechas, ni nada, ¿ya? Pero sí también el método deductivo, ¿eh? A ver, ejercicio 4. Dice que en un examen de habilidad lógico-matemática, cuyos ejercicios tienen 5 alternativas, se tiene que las respuestas a los 4 primeros ejercicios es E, D, C y B. Para los 8 siguientes es A, E, D, D, C. Para los 12 siguientes es B, B y B, A y A, y D, D y D. Y así sucesivamente. ¿Cuál es la respuesta para el ejercicio número 220? A ver, alternativa A, el B minúscula, alternativa B, C minúscula, alternativa C, A minúscula, o la alternativa D, E minúscula. ¿Cuál sería la alternativa? O la respuesta. ¿Alguna clave? Ah, ya, claro. O sea, esa, ¿no? La que nos está diciendo nuestro amigo Omar, ¿no? Para entender un poco mejor, ¿no? Lo que me están diciendo es esto, ¿no? Esta es la alternativa. Ahí sale para nosotros la alternativa C, donde está la letra A minúscula, ¿no? Esa es la que me están indicando, ¿cierto? Exacto. Muy bien. Listo. Entonces vamos a empezar a ver cómo lo vamos a desarrollar este ejercicio. Ya empecemos aquí a desarrollar este problema. Primero hay que entender, pues, ¿no? Hay que entender esto, a qué se refiere. Bueno, dice que hay un examen de habilidad lógico-matemática y los ejercicios tienen 5 alternativas. Entonces, las alternativas, como ustedes ya se habrán percatado, aquí de todas las que están apareciendo, aparece la A, aparece la B, aparece la C, aparece la D, aparece y la E. Esas letras distintas. Entonces vamos a copiar por este lado. Ya, un momentito. Las alternativas que aparecen serían estas. Las alternativas son la A, la B, la C, la D y la E. Esas son las alternativas que se están considerando para esos ejercicios. Bien, pero ahora nos dice así. Dice que se tiene las respuestas para los 4 primeros ejercicios. Para los 4 primeros ejercicios, dice, son E, D, C y B. O sea, sí. Bueno, voy a hacer primero acá una idea, ¿ya? Después lo vamos ordenando. Por ejemplo, está primer ejercicio, ejercicio 2, ejercicio 3, luego 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Por acá el ejercicio 15, el ejercicio 16, el ejercicio 17, y así sucesivamente. Entonces dice, la respuesta de los 4 primeros son E, D, C y B. O sea, para la 1 fue E, para la 2 fue D, para la 3 fue C, para la 4 es B. Ah, pero dice, para los 8 siguientes son A, D, D y C. Es decir, el que sigue después de él sería A y A. Hay 2 A's. Luego el E y el E. Luego hay 2 D's. Y luego hay 2 C's. Entonces, esto era para los 4 primeros y estos son para los 8 siguientes. ¿Sí? Y después dice así, ¿no? Para los 12 siguientes están dados de esta manera. Ah, para los 12 siguientes sería de esta manera. Sería B, B, B. 3 veces B. Después A y A. Y después y E, D y D, y así sucesivamente. Ya, cuando nos están hablando sucesivamente, noten ustedes que primero nos están dando de las 5, 4 alternativas, pero considerando solamente una repetición para cada uno de ellos. Luego nos están dando aquí nuevamente otras 4 alternativas, pero considerando 2 veces. 2 veces A, 2 veces E, 2 veces D y 2 veces C.
Y luego otras 4 alternativas, pero considerando esta vez 3 veces cada letra. Entonces, como dice sucesivamente, yo creo que lo natural sería que después de esta D va a aparecer otra alternativa que se repite esta vez ya no 3, sino 4 veces. Y luego va a haber otra alternativa que se repita otras 4. Y luego va a haber otra alternativa que se repita otras 4. Y así sucesivamente, ¿no? Otra alternativa que se repita otras 4. ¿No? Y como dice sucesivamente, esto continúa, y nos está pidiendo cuál es la respuesta para el ejercicio número 220. Esto es lo que queremos. ¿Ya? Entonces vamos a seguir pues con estas ideas. Bueno, entonces ahora sí, borramos y vamos a dar la resolución al ejercicio. Ya que hemos entendido qué vamos a hacer, vamos a ir a pasar en limpio. Entonces, pasando en limpio. Solución. Ordenamos de una vez, ¿ya? Vamos a ordenar las respuestas a los ejercicios y el número de ejercicios. Por ejemplo, dado que nos están dando en ese orden, primero fueron estas 4 respuestas. E, D, C y B. Y esas son las respuestas de los 4 primeros. Después nos han dado para los 8 siguientes. Para los 8 siguientes son A, E, D, D y C, C. Ya lo estoy ordenando así en forma de una columna. ¿Qué continúa? Para los 12 siguientes sería B, B, A, E, y D, D y D. Esos son para los 12 siguientes. Como dice sucesivamente, y así sucesivamente, bueno, entonces la idea sería buscar la relación. Y no sé si ustedes se han percatado, pero fíjense que el primer ejercicio es la letra E. El segundo ejercicio es la D. El tercer ejercicio es la C. Y después es la B. Pero después que continúa. Continúa la letra A. Claro que se repite 2 veces, pero está la A. ¿Y después quién sigue? Miren, después está la E nuevamente. ¿Y después quién sigue? Sigue la D. Allá, acá está la D. Y después sigue la C. Miren, y luego sigue la B. Allá, o sea, la B. Y después la A, allá, o sea, se volvió a repetir. Y después de la A nuevamente sigue la E, allá, o sea, ya hay 2 veces E. Y luego de la E sigue la D. Entonces yo creo que ya se pueden dar cuenta que sigue, ¿no? Después de la D, aquí en la siguiente fila, tiene que aparecer ¿quién? Tiene que aparecer la C. ¿Pero cuántas veces? Si acá era 1, acá se repiten 2 veces, acá 3 veces, entonces acá debe de aparecer 4 veces. Entonces, como ahora le toca a la C, debe de aparecer ahí C, C, C y C. Y luego de la C, ¿quién continúa? Continúa la B, allá. Entonces debe aparecer 4 veces, B, B, B y B. Y luego de la B, ¿quién continúa? Continúa la A, allá. Entonces va a ser A y A. Y después de la A, nuevamente, como se va volviendo a repetir, acá continuaría con la E. Como son acá, debe de ir 4 letras distintas y van 3 recién, entonces sería E y E. Y estas serían las respuestas para los 16 siguientes. ¿Sí? Y ojo que nos quedamos en la E. Entonces vamos a hacer uno más. ¿Ya? Entonces eso más tendríamos aquí las respuestas para la E. Y ya se pueden imaginar que continúa, ¿no? Después de la E, ahora continúa la D. Allá. Entonces acá debe de aparecer D, 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 D. Y esta vez, ¿cuántas veces? 5 veces. Y así continuaría, ¿no? Entonces siempre va a seguir pues esa secuencia, ¿no? Se va repitiendo, repitiendo, repitiendo. Bien, entonces vamos a seguir repitiendo allá, pero la idea es que debemos de averiguar la respuesta para el ejercicio número 220. Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio número 220? Bueno, no sé. Como deben de continuar esta secuencia, fíjense que siempre están apareciendo 4 grupos de igual cantidad de letras. Entonces, va a haber una última fila en el cual se va a tener que repetir acá una letra cierta cantidad de veces, luego va a haber otra letra cierta cantidad de veces, luego otra letra cierta cantidad de veces y otra letra cierta cantidad de veces. ¿En qué fila se encuentra eso? No sé. Voy a suponer que eso es en la fila 4N. Pero recuerden que en esta fila que está apareciendo aquí, en esta fila, yo quiero averiguar, pues,
en la respuesta del ejercicio 220. Entonces no sé si en esta fila el 220 está primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, no sé dónde está. ¿Ya? Pero en uno de ellos, puedo suponer, por ejemplo, que está aquí. En uno de ellos está apareciendo el número 220. ¿Ya? En uno de ellos. De repente ahí, o tal vez acá en el primer grupo, o tal vez acá en el último grupo, no sé. Voy a suponer que está ahí, ¿ya? Después lo arreglamos. Bueno, entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Ah, ya, se tiene que cumplir que este número 220, el número de ese ejercicio que se encuentra acá, debe de ser menor ¿a quién? Debe de ser menor o igual, porque puede ser el último también, o igual a la cantidad de todas las preguntas de los ejercicios. ¿Cuántos ejercicios hay en total? Bueno, como acá aparece 4, en el siguiente fila 8, en el siguiente fila hay 12, en la siguiente fila 16 y así sucesivamente, entonces si yo sumo esto me va a dar el total. ¿Ya? Entonces sumando esto me va a dar el total. Pero como el valor aquí del ejercicio es 220, entonces ese 220 tiene que ser menor o igual que toda esta cantidad total de ejercicios. Bueno, entonces debe cumplirse esto. Entonces sumando acá, 4 más 8 más 12 más 16 hasta 4n, toda esa suma debe de ser mayor o igual que 220. Da lo mismo que 220 es menor o igual que él. Ah, ¿podríamos resolver eso? Claro, vamos a resolverlo esto. Como acá está apareciendo 4, 8, 12 y así sucesivamente hasta 4n, allá. Entonces, fíjense que todos son múltiplos de 4. Puedes factorizar 4 de todos y vas a tener 4, acá va a quedar 1. Si de este 8 sacas 4, ahora te va a quedar 2. Te va a quedar acá más 2. Si del siguiente sacaste 4, te va a quedar más 3. Y así sucesivamente hasta el último, si sacas 4, te va a quedar más n. Pero esto dice es mayor o igual que 220. Ah, entonces el 4 pasa al otro lado a dividir. Ah, pero fíjense que aquí esa suma es la suma de los primeros números naturales. Entonces esto va a ser n por n más 1, todo esto sobre 2. Bien, entonces por acá vamos a tener así, n por n más 1, todo esto sobre 2. Bueno, y entonces este 4 cuando pasa a dividir a 220 nos va a hacer de esta manera. Sería un total de 55. El 2 pasa al otro lado a multiplicar. Entonces vamos a tener que n por n más 1, n por n más 1 va a ser mayor o igual que 110. ¿Sí? Bien, pero este n no debe ser cualquier valor. Este n que aparece acá debe de ser un n mínimo, ¿no? Porque tiene que ser el menor posible para que esto se encuentre ahí. Porque si fuera cualquier número, entonces estaría en cualquier parte él, no tendríamos control. Entonces, como este n tiene que ser mínimo, de ahí. ¿Cuál sería el menor valor que le pueden dar a n para que cumpla con esa desigualdad? Justo el menor valor es 10, pues, porque miren, ¿qué pasa si acá tomas 10? Como esto es producto de dos consecutivos, y justo el 110 es dos consecutivos, entonces 10 por 11 te va a dar un total de 110. Entonces el mínimo valor de n tiene que ser igual a 110. Perdón, a 10. Bueno, entonces con esto acabamos de averiguar, pues, el valor de n. N debe de ser igual a 10. Entonces ahí está, resolviendo n es igual a 10. ¿Qué significa ese n? Ah, ese n es el número de la fila, pues. En la fila 1 que hemos dado, esto es 4 por 1, ¿ve? Este 8 es 4 por 2, ah, entonces fila 2. Este 12 es 4 por 3, entonces es fila 3. Este 16 es 4 por 4, entonces es fila 4. Como este último, n, ya sabemos que es 40, entonces, n ya sabemos que es 10, y esto es todo 40, entonces acá sería 4 por 10, entonces estamos en la fila 10. Bueno, como nos está pidiendo averiguar este número de acá, ¿cuál de ellos se va a hacer la respuesta? Bueno, entonces voy a empezar aquí a averiguar el último número. Ya voy a averiguar el último número. ¿Cómo averiguo el último número? O la última respuesta. Por ejemplo, B. La última respuesta aquí dada en la primera fila es B. Y este B es la pregunta número 4. En la siguiente fila, la última letra que se ha dado aquí es C.
Y este número de pregunta que corresponde sería 4 más 8, sería 12. Y este último número que aparece acá, ¿quién es? Esta última letra. Es la letra D. ¿Y eso qué relación tiene con los anteriores? Ah, si hasta aquí era 12, 4 respuestas más 8 son 12, más estos otros 12, sería entonces esta la respuesta a la pregunta número 24. Y así sucesivamente, ¿no? Sucesivamente. Esto va a ser la respuesta a la pregunta número 40. En total acá va a haber 40. Entonces, la idea sería averiguar cuál es este último número que aparece en esta fila número 10. Porque, perdón, la última letra. Porque si yo supiera cuál es la última letra, entonces siguiendo esta secuencia puedo averiguar, pues, aquí, puedo averiguar el número o la letra que le corresponde ahí a la pregunta número 220. Entonces averigüemos este último. Ah, ya, pero ¿y cómo voy a averiguar? Ah, miren estos números, son especiales. ¿Ven? Todos son múltiplos de 4. Y esto justo es 4 por 1. Y este de acá es 4 por 3. Y este de aquí va a ser 4 por 6. Y este otro va a ser 4 por 10. No sé si ustedes se han percatado, pero esta sucesión que aparece, 1, 3, 6 y 10, son especiales, porque esos son números triangulares. ¿Ya? Entonces, como son los números triangulares, recuerden que los números triangulares, la característica es que siempre era el producto de dos números consecutivos divididos entre 2. Por ejemplo, el 1 es 1 por 2 entre 2. Este 3 que aparece acá es ¿quién? Es 2 por 3 entre 2. Este 6 que aparece aquí es 3 multiplicado por 4 entre 2. Este 10 también que aparece, lo voy a poner mejor más acá abajo. Este 40 es 4 por 10. Este 10 que aparece, este de ahí va a ser 4 por 5 sobre 2. Entonces esto es 4 por 5 sobre 2. Ah, entonces siempre es un 4 por un número triangular. Bien, como ese es 4 por un número triangular, allá, entonces aquí vamos a averiguar esta última letra. Ah, pero fíjense que en realidad es así, ¿ve? Fila 1, acá aparece 1 por 2 entre 2. Fila 2 aparece 2 por 3 entre 2 por 4, ¿no? Fila 3 aparece 3 por 4 entre 2 por 4. Fila 4, 4 por 5 entre 2 por 4. Ah, entonces la fila 10 acá debe de ser ¿quién? 4 por 10 por 11 sobre 2. Y si ustedes hacen este cálculo, ¿saben cuánto sale? Ah, miren, vio sorpresa. Sale 220. Ah, ya, o sea, en realidad la respuesta, la pregunta 220 es esta última que aparece acá. Entonces bastaría con averiguar cuál es esa última, ¿no? Entonces yo había supuesto que este ejercicio 220 era uno de ellos, pero como no sabía cuál era, acabo de averiguar que justo coincide con la última letra que aparece en la fila 10. Bien, entonces si eso está coincidiendo, entonces ahora averigüemos solamente las últimas letras. Ah, pero entonces fíjense ahora qué pasa acá en las últimas letras. ¿Ven? Son 10 filas y empezamos a averiguar las últimas letras. Miren, aquí, la última letra en la fila 1 es 5. Es B. La última letra en la fila 2 es C. En la fila 3 es D. En la fila 4 es E. ¿Qué va a salir en la fila 5? No sé si ustedes se están percatando, pero acá va apareciendo así. Acá está B, luego B está C y C. Luego D, D y D. Luego E, 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 E. En la fila 5 sería A y A. Allá, entonces en la fila 5 va a ser A. En la fila 6, después de A va a continuar B, B, B y B. O sea, en la fila 6, vamos a poner en la fila 6, va a ser la última letra, va a ser justamente la B. En la fila 7, en la fila 7, después de B va a continuar C. C. Ahí esto es B, ¿ya? En la fila 8, ya se estarán dando cuenta que se está repitiendo. B, C, D, E y A. Entonces B, C, en la fila 8 va a ser D. En la fila 9 va a ser E. Y en la fila 10 va a ser A. Ya está. Con eso prácticamente se acabó todo. Porque nosotros queríamos averiguar, pues para esta fila,
la última letra, que es equivalente a la respuesta del ejercicio número 220. Y esa última letra acabamos de averiguar que justamente va a ser la A. Por lo tanto, ya tendríamos la respuesta, ¿no? La respuesta sería de esta manera. La respuesta al ejercicio 220 sería la alternativa C, que en este caso corresponde para el problema la letra A. ¿Ya? Listo. Bueno, esto lo borro ya para que no se vea tan desordenado. Esto lo borramos. Muy bien. Con eso se estaría acabando pues la primera parte, ¿no? Entonces noten que ahí teníamos un ejercicio un tanto distinto. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Está bien? ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Consultas? Nada. Continuamos entonces, si no hay dudas. Está bien. Ya muy bien, gracias. Bien, continuamos entonces con los problemas. Continuamos ahora. Bueno, como les mencioné al inicio de la clase, los dos temas que se está trabajando ahora son, una de ellas, acabamos de ver el método deductivo compuesto. Ahora vamos a ver la segunda parte, que sería trazo de figuras. Trazo de figuras, parte 2. Bien, trazo de figuras, parte 2. A ver, ¿qué es lo que debemos de recordar para hacer este trazo de figuras, parte 2? Ya como les había estado adelantando la clase pasada nosotros nos daban los ejercicios, pero los ejercicios siempre nos estaba pidiendo longitud mínima del recorrido. Pero para hallar esa longitud mínima del recorrido, no, no nos decían dónde empezar ni dónde terminar. Esta vez en trazo de figuras 2 vamos a tener otro tipo de situaciones. De repente podríamos tener una situación de esta manera. ¿Ya? Nos pueden decir así, si esto de aquí vale 3, este de aquí vale 4, ¿no? Entonces nos pueden decir, ¿cuál es la mínima longitud que debe recorrer la punta de un lápiz? De repente, si se quiere empezar en este punto P y quiero terminar aquí en este punto Q. ¿Ya? Entonces, fíjense que esta vez les estoy dando un punto inicial y les estoy dando un punto final. Entonces, ojo con ello, ¿eh? Les pido longitud mínima y les doy un punto de inicio y también les doy un punto final. Ah, pero ese punto inicial y ese punto final no necesariamente puede ser como sea en este caso. En este caso está el inicio y está el fin, que son puntos diferentes. Pero, ¿y qué pasaría si de repente les pido de esta manera? ¿Cuál es la mínima longitud que debe recorrer la punta de un lápiz si se debe empezar y terminar en el punto P? Allá, entonces miren, también les estoy dando esta vez el inicio. Pero el fin también se les da, pero esta vez el fin ya no es un punto distinto. Acá en el caso 1, el inicio y el fin eran diferentes. Acá en el caso 2, el inicio y el fin es el mismo. ¿Ya? Entonces, este tipo de ejercicios son los que debemos de afrontar el día de hoy. La semana pasada no nos decía dónde empezar ni dónde terminar. ¿Sí? No decía eso en la semana pasada. Esta vez los problemas vamos a afrontar así. Cuando te dicen dónde empezar y te dicen dónde terminar. Profe, ¿y me pueden dar solamente cuando uno empieza o cuando uno o solamente un punto de inicio y no me dice dónde terminar? Claro, les pueden dar, por ejemplo, así. Esta figura, nuevamente, acá está el punto P, y ahora vamos a trabajar de esta forma. Vamos a decir que este punto P es el inicio. ¿Sí? Profe, ¿y el fin? Bueno, el fin no sabemos. El fin no nos da.
¿Qué se hace? ¿Cómo se procede? ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Bueno, lo que hay que recordar es esto. Miren. Solamente para hacer este tipo de problemas hay que recordar cuándo una figura sí se podía hacer de un solo trazo. ¿Se recuerdan ustedes cuándo una figura sí se podía hacer de un solo trazo? ¿Cuándo sí se podía? ¿Cuándo sí se podía de hacer de un solo trazo? Claro, muy bien. Cuando todos sus puntos son pares, exacto. ¿Ya? Todos sus puntos son pares. Eso es uno. Y el otro, allá, claro, ¿no? Como ahí dice su compañera Natalia, cuando tiene dos puntos impares. Solo dos impares, ¿no? Solo dos impares. ¿Ya? No más de dos. ¿Ya? Exacto, como máximo dos. Muy bien. Bien, entonces, eso es lo único que tenemos que recordar. Entonces, por ejemplo, acá, cuando como acá me están indicando todos pares, a ver, vamos a averiguar acá, todos pares. Entonces, si todas las figuras, si todos los puntos son pares, la figura se puede hacer de un solo trazo. Por ejemplo, esta figura que estoy trazando acá. Esta figura sí se puede hacer de un solo trazo porque esto de aquí es par, esto de aquí es par, esto de aquí es par, esto de aquí es par. Y este otro es par. Entonces, como todos sus puntos son pares, la regla que decía, la regla decía inicio es en cualquier punto par. Y el fin, ¿quién es? El fin no, esta vez no es, no es cualquiera, sino el fin tiene que ser el mismo punto par. Y cuando había solo dos impares, recuerden que la figura, si tenía solo dos impares, como en este caso, se puede hacer también de un solo trazo. Pero para hacer la figura, ¿dónde se tiene que empezar? Esta vez fíjense que por tener solo dos impares, esta vez ya no se puede empezar en cualquier punto. Si no, tenías que empezar en uno de los impares. ¿Y dónde se terminaba? Se terminaba en el otro impar. ¿Ya? Entonces, esto es cuando una figura sí se puede hacer de un solo trazo. Ya se puede hacer de un solo trazo cuando tiene todos sus puntos pares o cuando tiene solo dos impares. Si todos sus puntos son pares, se empieza y se termina en el mismo punto. Y si hay dos impares, entonces se empieza en un impar y se termina en el otro impar. ¿Ya? Bueno, ahora, ¿cómo voy a acoplar esta situación con él? Lo único que tienes que hacer es dar las características. A ver, por ejemplo acá. ¿Qué pasa si tienen un problema en el cual te dice que el punto inicial y el punto final son distintos? Entonces voy a recordar esto nada más. Y me pregunto, ¿cuándo el punto inicial y el punto final son distintos? Esto, ve. Acá el punto inicial y el punto final son distintos. ¿Qué característica tiene? Que el punto inicial debe de ser impar. El punto final debe de ser impar. Profe, ¿y los demás? Los demás deben de ser pares. Entonces, si ustedes tienen un ejercicio donde el punto inicial y el punto final son distintos, entonces lo que tienes que hacer es garantizar o transformar el número, o perdón, el tipo de punto, debemos de garantizar de que sea impar. Y el final también tiene que ser impar. Y los demás, si encuentras pares o si encuentras impares, esos otros impares tienes que convertirlo a pares. ¿Ya? Entonces eso es el trabajo. ¿Sí? Si el inicio y el fin son diferentes, entonces el inicio debe de ser impar, el fin debe de ser impar, y si no lo son, lo transformas, y los demás deben de ser pares. Nada más. Y como pide longitud mínima, obviamente esa transformación se hace con trazos repetidos de longitud mínima. Ya, esto es en esta situación. Profe, y si tuviera esta otra situación, igualito. Si te dice el inicio y el fin el mismo, entonces busco. ¿Cuándo empiezo y termino en el mismo punto? Aquí. Cuando todos son pares. Entonces, si tuviera un ejercicio que me dice empiece y termine en el mismo punto, entonces lo que debo de hacer es, a mi figura, todos los puntos impares transformarlo a pares. Nada más. ¿Sí? Todos los puntos impares lo transformamos a pares. ¿Sí? Listo. Profe, ¿y si solamente me dan un punto inicial? Bueno, ahí sí ya se viene un poquito más el análisis. Si solamente les dan un punto inicial, entonces hay que trabajar dos casos. ¿Cuáles son los dos casos? Hay que trabajar dos situaciones. Primera situación, cuando todos sus puntos son pares.
todos pares. Y segunda situación, cuando hay dos impares, donde uno de esos impares tiene que ser justo el punto inicial. Y si no lo es, lo transformas. Y una vez que analizas el primer caso y el segundo caso, para él, si te pide longitud mínima, de acá vas a sacar una longitud, de acá otra longitud. La menor de ellas va a ser la menor longitud para el ejercicio. ¿Ya? Entonces, estas son las tres situaciones que vamos a ir presentando. ¿Ya? Estas son las tres situaciones. ¿Listo? Bueno, entonces les acabo de dar la idea general. ¿Ya? La idea general. Vamos ahora a plasmar esto mediante algunos ejemplos, ¿ya? Pero básicamente todo se reduce a esto, ¿eh? Se reduce. Cuando el punto inicial y el punto final son distintos, entonces el inicio tiene que ser impar, el fin impar y todos los demás pares. Eso tenemos que garantizar. Si es el mismo, entonces todos los puntos impares lo transformo a pares. Y si solamente me dan un punto inicial y no me dice dónde terminar, allá, entonces en ese caso se trabaja, valga la redundancia, dos casos. ¿Ya? Primer subcaso cuando todos pares y segundo subcaso cuando son impares y se transforma y se escoge la menor longitud. ¿Está bien? Ya listo. Entonces vamos a ordenar esas ideas acá en la siguiente diapositiva. Ya esto lo voy a borrar. Vamos a borrar esto. ¿No? Este es un pequeño resumen de lo que les voy a escribir acá. Hagamos algunos ejemplos, algunos pequeños ejemplos de las situaciones que les acabo de mostrar, ¿no? Claro que esto lo pueden ordenar, ¿no? Lo pueden ordenar como les voy a indicar acá, ¿no? Por ejemplo, un primer caso es esto, cuando les pueden dar ejercicios donde el inicio sea un vértice par y el fin tiene que ser otro par. Pero, como el vértice es el inicio y el fin son distintos, entonces ya sabemos ya que hay que garantizar que el inicial tiene que ser igual, impar, el fin impar, todos los demás deben de ser transformados a pares. ¿Ya? Y siempre no se olviden, por favor, los trazos a escoger tienen que ser de tal manera que la suma sea mínima. ¿Ya? Bien, por ejemplo, esto. ¿Ya? Esto de acá. ¿Qué pasaría si tuvieran este ejercicio? ¿Ya? Estamos haciendo ejemplos, ¿ah? Todavía no desarrollamos los problemas de la práctica. Supongan que tenemos de esta manera. Un rectángulo en el cual pues esto vale 3, esto vale 6, por lo tanto si esto es 3 acá y 6, entonces acá arriba también de hecho que tiene que ser 6 y por acá debe de ser 3. Bien, entonces, ¿qué ocurriría si nos dice hay que hacer la figura y hay que empezar en el punto A y terminar en este punto B? ¿Ya? Entonces hay que hacer esa figura de tal manera que eso cumpla. ¿Qué les había indicado? ¿Qué pasaba cuando teníamos eso? Bueno, les había indicado así, que si el inicio es un punto y el fin es distinto y el fin es otro, entonces acá el inicio y el punto final son diferentes, el inicio es diferente del punto final, entonces ¿qué debemos de garantizar cuando el inicio es diferente del punto final? Allá, el inicial tiene que ser impar, el final tiene que ser impar y todos los demás deben de ser ¿qué cosa? Deben de ser pares. Eso nada más. ¿Ya? Y si no lo son, hay que transformar con trazos mínimos. Bueno, entonces, entonces acá lo que tendríamos que hacer es identificar primero los impares. ¿Quiénes son los impares? Si se fijan en la figura, solamente este tipo, perdón, un ratito. Ya. Si observan en la figura, solamente queda el que es impar y este otro que es impar. Entonces van dos impares, nada más. Ah, profe, pero el inicio tenía que ser impar. Claro, si el inicio debe de ser impar y ahorita es par, entonces esto debo de transformarlo a impar. ¿Cómo lo transformo? Ah, entonces hago un trazo repetido.
Como pide longitud mínima, y la idea es disminuir estos impares, una sugerencia es que ustedes vayan al impar más cercano. El impar más cercano es este 3. Este es el impar más cercano, porque acá es 6, mucho. Entonces repito este trazo. Al repetir este trazo, fíjense que ahora esto se queda con 1, 2, 3, más este trazo repetido va a ser 4. Ah, entonces esto ya no es impar, ahora es par. Y este otro de acá, y este otro ya no es par. Ahora hay 1, 2 de azul, más este trazo repetido va a ser 3. Entonces ya se convirtió en impar. Ya garanticé que el inicio es impar. Ahora hay que garantizar que este punto final tiene que ser impar también. Pero ahorita es par. Bueno, ¿cómo lo transformo este par a impar para que garantizar que el impar sea, que el fin sea impar? Bueno, entonces hago trazo repetido. Como la idea es ir al punto impar más cercano para poder repetir lo menor posible, entonces repito ahora este trazo. Si repito este trazo, fíjense que ahora acá hay 1, 2 de azul, más el trazo repetido sería 3. Entonces ahora el final ya se convirtió en impar. Y este profe, ahora es 1, 2, 3 de azul, más este 4, entonces él ya se convirtió en par. ¿Ven? ¿Qué observamos en nuestra figura? Nuestra figura hemos hecho trazos repetidos de longitud mínima de tal manera que el inicio es impar, el fin es impar, y todos los demás pares. Por lo tanto, ya puedo empezar y te puedo terminar en este punto y la longitud que yo recorra va a ser lo menor posible. ¿Ya? Entonces la longitud, estos trazos, este trazo y este otro, esos van a ser los trazos que transforman los vértices pares a impares, ¿no? Bueno, y la longitud mínima, siempre no olvidarse que la longitud mínima lo vamos a ir de esta manera. ¿Ya? Va a estar dado por ¿quién? Va a estar dado por la longitud de la figura original, que esto es 6 más 6, 12, más 3, 3 va a ser 18, más esta diagonal, raíz de 45. Entonces 18 más raíz de 45. Y más los trazos repetidos. Trazo repetido, este de longitud 3 y este de longitud 3. Repetimos esto y la suma va a ser 24 más raíz de 45. ¿Ya? Entonces, eso es la situación. Entonces, la idea sería hacer esta misma técnica, aplicar casi siempre cuando te dan puntos distintos. El inicio es distinto del punto final. A ver, otro ejemplo, ¿Ya? Supongan que este es un rectángulo, nos damos 4, 2, 2 y 4, 4, y nos digan hacer la figura empezando en este punto A y terminando en este punto B. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta figura? Bueno, se pueden completar acá las longitudes. Este aquí va a ser lo mismo, este de aquí va a ser 4, este de aquí va a ser 4. Sigue siendo 2 por acá, por aquí 2, por aquí 2, por aquí 2, por aquí ser 4 y por aquí va a ser 4. Bien, entonces lo que hicimos que fue ¿qué cosa? Como vamos a terminar en ese punto B, el inicio y el fin son distintos, acá arriba, miren, inicio y fin distintos, entonces hay que garantizar que el inicio es impar, el fin es impar y los demás pares. Entonces, como el inicio ahorita es par, lo transformo a impar. Entonces, para eso vamos a ubicar los impares por acá. Los impares ahorita son estos. Acá es impar, este es impar, este es impar y esto es impar. Ahora, esos impares hay que transformarlo. ¿Ya? Como este ahorita que es par, hay que llevarlo, hay que transformarlo, ¿no? De tal manera que se vuelve en impar, entonces hago este trazo repetido. Al repetir este trazo, fíjense que esto ahora ya se convirtió en un punto impar. Entonces ya sé ya que el inicio es impar. Profe, ¿qué le pasó a este punto? Ahora hay 1, 2, 3, más este trazo repetido 4. Ahora ya impar, ahora es par. Bueno, pero lo importante es que ya garanticé que el inicio es impar. Ahora vamos al punto final. El punto final yo necesito que sea impar también. Entonces repito este trazo y ahora es 1, 2, que era par, más este ahora ya es impar. Entonces acá tenemos impar. Y este tipo ahora tiene 4, entonces él es par. Bueno, entonces noten aquí que el inicio es impar, el fin es impar. Profe, pero los demás deben de ser pares. Claro. Entonces, estos ya no los toco porque ya le he dado la condición. El inicio impar, el fin impar. Los únicos impares que me quedan son estos. Pero como los demás debían de ser pares, entonces repito justo el trazo que une estos dos. Repito el trazo que une estos dos y así este se convierte en par, él se convierte en par.
Ya convertidos en pares, tengo todo lo deseado, ¿no? Entonces ahí vamos a tener los trazos que también hacen que se transforme pues, esta figura. Longitud mínima, sumamos nuevamente. La longitud mínima va a ser la longitud de toda la figura original, ¿no? Toda la figura original, que va a ser 36, sumando todo lo de azul va a ser 36, más los trazos repetidos. Este de 2, este de aquí también, que va a ser 2, más este que sería 4, 2 más 2 más 4. Entonces ahí saldría 44. ¿Ya? Bien, entonces, este de aquí es cuando hay puntos, el inicio y el fin diferentes, ¿no? Otra situación, a manera de ejemplo, sería pues que el inicio y el fin, cuando son diferentes, es cuando uno tiene que ser impar, o uno es par y el otro es impar, ¿no? Entonces, ahí se procede de manera similar, ¿ya? De manera similar. Siempre, la regla que les di inicialmente es la única que se tiene que aprender. Por ejemplo, en esta situación, ¿ya? En esta situación. Tenemos esta figura y la idea es empezar acá en el punto A y terminar en este punto B. ¿Ya? Esa es la idea. Empezar en A y terminar en B. Bueno, nuevamente, el inicio y el fin son distintos. ¿Ya? Acá vamos a escribir esto. Siempre es bueno escribir eso. El inicio es diferente del punto final. Bien, como son diferentes, ya vamos a garantizar. El inicio tiene que ser impar y el fin impar. Y todos los demás tienen que ser pares. ¿Ya? Eso es lo único que hay que garantizar. ¿Ya? Entonces empiezo a analizar. Busco primero los impares, ¿ya? Si buscamos todos los impares, fíjense que los impares lo estamos colocando de color rojo. Entonces, por acá va a estar impar, por aquí este va a ser impar, este otro va a ser impar, este otro va a ser impar, por acá impar, este otro impar, por aquí también va a ser impar y este otro también impar. Y ahora, ¿qué hay que hacer aquí? Nuevamente, vamos a garantizar que el inicio sea impar. Las longitudes ya no lo voy a colocar para que no sean borrosos, ¿ya? Ya se supone que estos segmentos pequeñitos valen 1, 1, 1, 1, 1. Este acá vale 3, 3, 3. Acá 1, 1, 1. 3, 3, 3, 1, 1, 1. Ya no lo coloco para que no sea muy borroso. Bien, entonces ahora sí. El inicio ahorita es par. Pero debe de ser impar. Bien, entonces me voy al impar más cercano. Por ejemplo, puedo hacer este trazo. ¿Ya? Entonces me voy al impar más cercano y ahora sí ve, este va a ser 1, 2, más este trazo repetido 3. Allá, entonces ahora sí, acabo de garantizar que el inicio va a ser impar. Entonces lo dejo eso tranquilito, ya es impar. Y este se transformó a par. ¿Sí? Él ya se transforma a par. Bueno, entonces ya hemos hecho el primer trazo. Con eso ya tengo que el inicio es impar. Profe, pero el fin tiene de ser impar. Y miren, el fin ya lo es. Entonces, esto ya no es necesario transformarlo. Como ya lo es, lo dejo ahí. Entonces, ya tengo con un trazo repetido nada más que este es impar. Y este también es impar. El inicio y fin impar. Ahora, todos los demás debían de ser pares. Bueno, entonces como queremos trazos mínimos, empiezo a repetir lo menor posible. Se estarán dando cuenta que lo menor posible acá entre impares va a ser estos de 1. Entonces repito, el de 1 y el otro que va a quedar va a ser este de 2. Entonces repito este de 2, esto se va a convertir en par y par. Repito los otros de 1, este de aquí se convierte en par y en par. Y repito este de acá. Este de otro también se convierte en par y par. Bien, acabamos de garantizar que el inicio es impar, el fin es impar y todos los demás pares. ¿Sí? Hallamos longitud mínima, toda la longitud de azul más los trazos repetidos serían así. Todo lo de azul, si sumamos lo de azul, va a ser 34. Trazos repetidos va a ser aquí 1, 1 y todo este 1 y este de 2, ¿no? Entonces sería 1 más 2 más 1 más 1. Si uno suma todo ello, sale 39. Ya listo. Entonces, se ha tratado aquí de mostrar las distintas situaciones ahí. Pero hasta ahorita hemos visto las situaciones cuando el inicio es diferente de quién, del fin. Profe, ¿y qué pasa si el inicio es igual al final? Ya, en el caso de que el inicio, este de aquí, el inicio
Vamos a ponerlo acá arriba, ¿ya? O acá abajo vamos a ponerlo. Acá creo que me va a alcanzar espacio. En el caso en que el inicio sea igual al punto final, ¿sí? Si empieza en un punto y termina en el mismo, bueno, en esto, lo único que tenemos que hacer es transformar todos los puntos ¿a qué? A pares. Nada más. Todos los puntos debemos de transformarlo a pares. Bien, entonces hay que transformar todos los vértices impares a pares, siempre con trazos de longitud mínima. Por ejemplo, este. Supongan que tienen esta figura y nos pide hacer, pues, ¿no? Esta figura empezando y terminando en el punto A. ¿Ya? Ojo con esto, ¿eh? Nos dice empezando y terminando en el mismo punto. Como la regla les estoy indicando que debemos de transformar, que todos deben de ser pares, bueno, entonces aquí busco los impares. Los impares que vamos a tener acá son un total de 6 impares, ¿no? Ahí están colocados con los de color rojo. Entonces esto es impar, este de aquí va a ser impar, esto es impar y otro de acá también será impar. Bien, pero como el inicio y el fin es el mismo, acabamos de decir que debemos de garantizar que todos deben de ser pares, entonces empiezo a hacer los trazos repetidos, ¿no? Y me olvidé de marcar esto de acá. Ya se pueden percatar cuál van a ser los trazos repetidos, ¿no? Como las longitudes aquí están dadas, si esto es 2, esto va a ser 2, esto va a ser 2. Así es que se estarán percatando que los trazos que se va a realizar va a ser justo de acá. Va a ser este de 2, este otro acá de 2, y el otro que se va a unir sería este de aquí de 4. Esos serían los trazos, ¿no? Con esos vamos a transformar. Entonces hagamos esos trazos. Primer trazo, esto. Cuando se repite ese trazo, valga la redundancia, cuando se hace este trazo repetido, este se convierte a par y se convierte a par. Otro trazo mínimo que habíamos indicado era esto de 4. Entonces esto se convierte en par y este se convierte en par. Otro trazo sería este. Entonces esto se convierte en par y este se convierte en par. Ahora sí, todos los puntos en la figura son pares. Cumple con esto. Como todos son pares, ya se puede empezar y se puede terminar en el mismo punto. ¿Ya? Ya está. Lo único que queda es hacer la longitud de la figura. Longitud mínima va a ser igual a ¿quién? A toda la longitud de la figura, lo que está de negro, aquí es la longitud de la figura original, más los trazos repetidos. Este de aquí vale 2, esto vale 2 y esto es 4. ¿Ya? Bien, entonces eso nada más hay que hacer cuando el inicio y el fin es el mismo, ¿ya? Cuando el inicio y el fin es el mismo, eso es todo lo que realizamos. Pero la última situación que les había comentado era ver qué pasaba si nos dan solamente un punto inicial. Bueno, como acá, el caso número 7. ¿Qué ocurre si a nosotros nos dan solamente un punto inicial? Puede ser par o impar. Y no les dicen dónde terminar. Si es que ese es el caso, si no les dicen dónde terminar, bueno, entonces hay que analizar los dos subcasos anteriores. Es decir, hay que analizar cuando el inicio es distinto del fin y el otro cuando el inicio y el fin es el mismo. Se hace el cálculo respectivo y se tiene que escoger la menor longitud entre ellos. Por ejemplo, esta. Vamos a suponer que tenemos esta figura que va a continuación. ¿Ya? ¿Qué pasaría si les piden cuál es la menor longitud que debe recorrer la punta de un lápiz para hacer esta figura si se empieza en el punto A? Ojo que solamente nos están dando el punto inicial y no nos dice dónde terminar. Bien, entonces si nos dan el punto inicial y no dice dónde terminar, allá, entonces vamos a analizar dos casos, les dije, ¿no? El primero de ellos sería que en la figura debemos de tener que el inicio sea diferente del fin. Y en este caso, el inicio tiene que ser impar y el fin tiene que ser impar. Pero como esto va a ser el inicio, entonces debemos de convertir este inicio, debemos de convertirlo a impar, ¿ya? Eso debe de ser ahí el inicio. El inicio hay que convertirlo a impar. Bueno, entonces empezamos buscando acá los puntos impares. Puntos impares, fíjense que son 6.
Entonces, esto de aquí es impar, este de aquí es impar, este de aquí es impar, el de aquí también es impar, este otro también va a ser impar y este otro también sería impar. Son 6 impares. Bien, como estamos en este primer caso, allá les dije que el primer caso hay que debe garantizar esto. Bueno, entonces este ahorita que es impar, perdón, par, lo vamos a transformar a impares. ¿Sí? Y como la suma de los trazos debe de ser mínimo, fíjense que aquí los trazos entre impares, para que sea menor posible, podría ser este 3, este otro 3, y por lo tanto el para transformar a impar también sería este otro. ¿No? Entonces podríamos hacer de esta manera. Hago este trazo repetido. Al hacer este trazo, fíjense que este de aquí ya se convierte en par, y este ahora va a ser impar inicial. Ahora los demás, hago este otro trazo repetido, y con ello garantizo que este de aquí se convierte en par y este también en par. ¿Sí? Y por último, el otro de longitud mínima que habíamos estado ya indicando va a ser esta. Entonces, esto se convierte en par y esto se convierte en par. Bueno, entonces, profe, ¿y me sobra uno? Claro, va a sobrar uno. ¿Por qué? Porque si el inicio es impar, entonces debe de haber otro que es impar también, que sería el final. Entonces, lo que hicimos fue esta figura. Cuando te dan un punto inicial nada más, tendríamos que transformar el inicial, si no lo es, a un impar, dejar de los demás otro impar y todos los demás pares. Hallo la longitud y esta longitud va a ser 62, incluyendo la longitud de la figura inicial más los trazos repetidos. Bien, ahora el que sigue. Todavía no sé si eso es la respuesta, porque tengo que, solamente me daban el inicial nada más, no me dicen dónde terminar. Entonces tengo que analizar el otro caso. Entonces el otro caso sería, si este de aquí es inicia en A, entonces nuevamente igual. Buscamos los impares, tenemos ahí las longitudes y empezamos a analizar el caso que habíamos dado, el caso 6. ¿Qué habíamos dado en el caso 6? Cuando el inicio era igual al fin. Y en ese caso debíamos de garantizar que todos los puntos como tienen que ser, todos los puntos pares. Entonces estos impares, que ahorita están aquí de color rojo, hay que transformarlo a pares. Ya se estarán percatando que la menor posible va a ser entre los impares, sería 3, por acá 3, y lo que queda por acá sería 4. Entonces, justo eso repetimos. Uno que va a ser 3, entonces ya se convertiría aquí a pares. Otro que va a ser este de 4, se convierte a pares. Y este otro también de 4 y se convierte a pares. Bien. Ahora sí, fíjense que la figura se ha quedado con todos sus puntos pares. Como todos son pares, entonces hago la longitud mínima. Y cuando sumamos, la longitud de la figura original no cambia, pues, ¿no? Todo lo de azul no cambia, sigue siendo 52, 52. Lo único que ha cambiado serían los trazos repetidos. Acá 3, más 6, más 3. Entonces ahí se le suma un total de 12. Si ahí se le suma 12, bueno, 64. Pero ahora, ¿cuál va a ser la conclusión? Si acá es 62 y por acá es 64, ¿cuál sería la menor longitud? Por lo tanto, para esta situación, el mínimo de ellos sería el menor entre estos dos casos. Entre estos dos casos sería 62. ¿Ya? Esa sería la longitud mínima para hacer esa figura. ¿Ya? Bueno, me tomé un poquito del tiempo ahí para poder explicar esas situaciones que se van presentando. ¿Ya? Ya explicado eso, ahora sí vamos a hacer nuestros ejercicios y se van a dar cuenta que ya los ejercicios van a ser un poco más rápidos si solamente nos concentramos en las tres posibilidades. ¿Ya? Solamente en estas tres. Primero, si el inicio es distinto del fin. Entonces ahí hay que garantizar que el inicio es impar, el fin impar y todos los demás pares. Basta con eso. Segundo, ¿qué pasa si el inicio y el fin es el mismo? Bueno, entonces hay que garantizar que todos deben de ser pares, nada más. Y si me dan un punto inicial y no me dice dónde terminar, bueno, entonces hay que tratar los dos casos a la vez. Hay que pasar que en la situación de que haya dos impares, uno inicial y uno final, y la otra situación cuando sea todos pares. Y de ahí escogemos el menor posible. ¿Ya?
Bueno, entonces, ahora sí, vamos a desarrollar nuestros problemas. Los que han estado avanzando, hicieron el ejercicio 5, ¿qué alternativa les sale? Muy bien, exacto, ahí sale la alternativa D. ¿Ya? Entonces ahí sale la D. Vamos a hacer entonces ejercicios de la clase. Vamos a hacer el problema 5 que dice así. Se tiene una estructura de alambre formada por el rectángulo A, O1, O2 y B, con dos circunferencias congruentes con centros en O1 y O2, y un triángulo AEB, tal como se muestra en la figura. Si una hormiga se encuentra en el punto O1, ¿cuál es el mínimo recorrido en centímetros que debe realizar para recorrer por toda la estructura? Ya, entonces, a resolver. ¿Ya? Ahí está, las claves. Me dijeron que la sale la alternativa D. ¿Ya? Entonces vamos a verificar si efectivamente es esa o no. Muy bien. Solución. Ya, consideremos nuevamente la figura. Hay que tener bien claro, por favor, las longitudes. ¿Ya? Entonces, esta es una circunferencia, esto vale 3, entonces sabemos que esto vale 3, acá vale 24, bueno, esto va a ser 21, porque todo esto tiene que ser 24, acá 21, 3, igualito, si el radio es 3, esto de aquí vale 7, bueno, entonces acá también esto sería 3, esto de aquí va a ser 7, acá si este de aquí es 25 y todo el vale 24, entonces aquí también 24, y por acá también va a ser 25. Ya está, toda la figura. Bien. Ah, pero ojo, dice que se sabe que una hormiga se encuentra en el punto O1, allá. Entonces, este es el punto para la hormiga. Entonces, aquí está la hormiga. Si ahí está la hormiga, entonces este es el inicio. ¿Qué más? Pero dice, ¿cuál es la longitud que mínima que debe realizar la hormiga, pero para pasar por toda la estructura y terminar en E? Ya, este de aquí es el punto final. Entonces, este punto es el fin. Bueno, entonces ya sabemos qué vamos a hacer, pues, ¿no? El inicio y el fin son distintos. Los colocamos acá. El inicio es diferente del punto final. Bueno, entonces debe de ser el inicio impar, el fin debemos de garantizar que sea impar, y todos los demás pares. Nada más. Eso sería todo. ¿Ya? Entonces, para eso busco los impares. ¿Quiénes serían los impares? A ver, en la figura, los impares serían ¿quién? A ver, A, C, D y B. Esos serían los impares. Ver, voy a jalar esta flechita para acá abajo, ¿no? Este es el inicio. Bien, entonces como los impares acá inicialmente lo estamos colocando de color rojo, entonces aquí va a ser impar, esto va a ser impar, este de aquí va a ser impar y este otro va a ser impar. Bueno, entonces este inicial que está ahorita aquí, este O1, ya, este inicial que está ahorita es par, pero debe de ser impar, ¿no? Bueno, para que sea impar hay que ir al impar más cercano. Por acá este impar es 21, por acá es 10. Entonces creo que nos conviene repetir este de 10. Entonces repito este trazo y por aquí vamos a repetir 10. Con eso ahora sí garantizo que el inicio es impar. Y el fin, bueno, este punto A se transforma en par, ¿no? Entonces impar y par. Ahora, el fin es este. Y él también debe de transformarse, ahorita que es par, debe de transformarlo a impar. Para ello, repetimos y nos vamos al menor posible, ¿no? El menor posible sería este 3. Bueno, entonces al hacer este trazo mínimo, por acá ahora de aquí va a salir 5, entonces garantizo que esto es impar. Y acá va a ser 4, entonces él es par. Acabo de garantizar que el inicio y el fin son impares. Bueno, pero todos los demás deben de ser pares. Y los únicos impares que me quedan son esto. Entonces este de acá bastaría con unir este segmento y ya tendríamos ahora sí convertido el a par y convertido este a par. Bien,
como ya tenemos todo esto garantizado, el inicio impar, el fin impar y todos los demás pares, lo único que hacemos es la suma de la longitud respectiva. Entonces, recuerden que la longitud de una circunferencia, si tenían una circunferencia de radio r, entonces su longitud era 2pi por el radio, ¿no? Entonces, como acá esta longitud de la circunferencia, su radio es 3, entonces sería 2pi por 3. Ah, pero como son dos circunferencias, entonces esto sería por 2. Entonces, esto es la suma de las longitudes de la circunferencia. Ahora, los otros segmentos. Esto vale 24, este 24. Sería 24, 24, 24, 24. Entonces sería 4 por 24. Más este 25 más 25. Entonces sería 2 por 25. Más este de aquí que vale 10. Va a ser 10, por acá todo este 10 y este 10. Entonces sería 3 veces 10. Más ahora estos que van a ser los trazos a repetir. Trazo a repetir de OA a O1. ¿Cuánto va a ser de OA a O1? Recuerden que este de OA a O1, de A a O1, este de aquí va a ser 10. Este otro CE también va a ser 3. Y este otro BD, este va a ser aquí 24. Bueno, entonces aquí hacemos la suma respectiva con los trazos mencionados y nos va a quedar ahí la alternativa D. Entonces ahí sale la D. Ya, entonces esa es toda la situación. A ver, siguiente. ¿Se puede tener aplicaciones? Sí. Como por ejemplo este ejercicio número 6, que dice de esta manera. Se ha colocado un ratón en un laberinto formado por circunferencias de radio 6 metros. Y en cada intersección se ha colocado un trozo de queso. Si el ratón parte del punto A con velocidad constante de 2 metros por segundo, sabiendo que se demora 2 pi segundos en comer cada queso, ¿cuál es el menor tiempo empleado por el ratón para comerse todos los quesos y finalizar en B? Recorriendo todos los caminos, considere que las circunferencias pasan por el centro de las otras. ¿Qué alternativa le sale? Ahí sale avión, ¿no? Claro, muy bien. Excelente, ahí sale avión. Bueno, vamos a garantizar lo que nos pide, ¿no? Bueno, hay un ratón, dice que pasa por este laberinto de circunferencias de radio 6 metros. ¿Ya? Entonces, ojo con esto, el radio es 6. ¿Sí? Además, dice, en cada punto de intersección que está acá, dice, va a haber queso. Y el ratón se demora 2 pi segundos en comer, dice, cada queso. Cada trozo de queso. Ah, pero cuando el ratón viaja, resulta que está viajando a una velocidad constante de 2 metros por segundo. Ah, pero el ratón está inicialmente acá. Este de aquí es el inicio. El inicio. Y este ratón, cuando recorre, bueno, tiene que recorrer y llegar a este punto B, ¿no? Quiere terminar, dice, en el punto B, recorriendo por toda la estructura. En fin. Bien, pero ahora lo que nos está pidiendo, ¿cuál es el menor tiempo? Ah, el menor tiempo. Bueno, como acá nos están dando velocidad, recuerden que el tiempo era igual a ¿quién? Ah, el tiempo era igual a la distancia sobre la velocidad. Entonces, si yo quiero el tiempo mínimo y ya me dan que la velocidad ahí es constante, entonces la distancia tiene que ser la menor posible. Entonces, un primer trabajo consiste en hallar la distancia mínima. ¿Ya? Bueno, entonces ya se pueden imaginar acá qué va a pasar, ¿no? Fíjense que el inicio y el fin son distintos. Si el inicio y el fin son distintos, entonces hay que hacer, esto debe de ser impar y esto debe de ser impar. Profe, pero no hay más impares aquí. Claro, si no hay más impares, entonces lo único que les queda para que eso se transforme es hacer un trazo y unir esos dos pares ahorita, ¿no? Por ejemplo, si yo hago este trazo repetido por todo este arco, entonces esto de aquí ya se va a garantizar que va a ser impar, esto de aquí va a ser impar, y todos los demás, como no los he tocado, todos los demás siguen siendo pares. Bien, entonces ya tenemos las ideas, ¿no? Entonces vamos por acá, solución, el inicio A, el fin va a ser B. Como les acabo de indicar, como ahorita son esos pares y necesitamos que sean impares, entonces esos deben de convertirse a impar, ¿no? Entonces el menor trazo va a ser pues este arco. Bueno, entonces una vez que ya tenemos ese arco,
ahora lo único que nos quedaría sería pues hallar la longitud mínima. Entonces la longitud, ¿quién va a ser? Por lo que les acabo de indicar. El radio, ¿cuánto era? El radio era igual a 6. Entonces esto es 2pi por 6. Esto es de 1. Pero como son 3 circunferencias, sería por 3. Más, ahora, este arco que se va a repetir, este arco, ¿cómo voy a hallar ese arco? Recuerden que la longitud de un arco en un sector circular, si esto era ángulo θ y radio r, entonces esta longitud era ángulo por el radio, donde esto estaba en radianes, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo voy a hallar eso? Bueno, para hallar el ángulo, vamos a considerar de esta manera. Si esto de aquí vale 6, entonces puedes trazar por acá. Esto también vale 6 y esto también va a ser 6, porque son centros. Y lo que acabo de trazar, este es radio para él, esto es radio para él, esto es radio para él. Entonces esto de aquí vale 6, esto vale 6 y esto vale 6. Por lo tanto, este es equilátero. Si este es equilátero, bueno, entonces por aquí va a ser un total de 60 grados. Lo mismo, si trazas ahora por acá, entonces en este otro triángulo también va a ser 60 grados. Entonces el ángulo va a ser acá un total de 120. 120 es 2pi tercios. Como acá nos hemos hallado, la longitud va a ser ahí ángulo por el radio, el ángulo 120 es 2pi tercios por el radio que vale 6. Si sumamos todo esto va a ser 40. ¿Sí? Pero entonces eso va a ser la longitud mínima que recorre el ratón. Pero como nosotros queríamos ahí el tiempo, entonces el tiempo mínimo, ¿cuál sería? Les acabo de indicar que el tiempo era distancia sobre velocidad. Entonces el tiempo es la distancia, que es 40pi, sobre la velocidad, que es 2. Entonces eso de ahí me va a salir un total de 20pi. Bien, pero recuerden que eso era el tiempo solamente para del recorrido. Pero el tiempo total sería incluyendo el tiempo que se va a demorar en comer el queso. Como acá dice, se va a demorar un total de 2pi segundos por cada uno, sería 6 por 2pi. Más los 20 anteriores sería 32pi. ¿Ya? Entonces, esa sería la resolución de este problema. ¿Ya? Entonces, efectivamente, ahí sale la alternativa A. Bueno, ya se estarán percatando que los demás ejercicios van a ser un tanto así rutinarios, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a hacer el ejercicio número 7. Bueno, dice así. En la figura se muestra una estructura de alambre con varillas soldadas formada por 12 cuadrados de 2 centímetros de lado. ¿Cuál es la mínima longitud en centímetros que debe recorrer una hormiga que se encuentra en el punto P para pasar por todas las varillas de la estructura y regresar finalmente al mismo punto P? Allá. Bien, entonces la hormiga debe de empezar y terminar en el mismo punto. Bueno, como debe de empezar y terminar en el mismo punto, este de acá es el inicio y también tiene que ser el fin. Entonces, debemos de garantizar de que todos los puntos, si en caso hay impares, debe de ser pares, ¿no? Pero justo este de acá es impar, impar, impar. Todos los puntos rojos que estamos colocando van a ser impares. Entonces, como todos esos son impares, hay que transformarlo a pares. Como nos pide longitud mínima y todos los segmentos son los lados de un cuadrado, se estarán percatando que lo menor posible siempre va a ser de longitud 2 entre dos impares, ¿no? Entonces empiezo a repetir. Por ejemplo, hago este trazo, va a ser menor, va a ser impar. Como este también va a ser, debe de convertirse a par, entonces el otro trazo que conviene sería el que está ahí a continuación. Como este también debe de convertirse a par, porque ahorita es impar, entonces el impar más cercano es él. No la diagonal, tiene que ir por acá por la figura, ¿no? Entonces el impar a repetir sería este. ¿Sí? Repetimos ese trazo. Y así, como esto debe de ser par, entonces también repetimos. Repito esto a continuación. Como este debe de ser par, entonces también repito acá. Y como me sobra estos dos, entonces el trazo repetido sería este. Por lo tanto, la longitud mínima sería pues la longitud de la figura original. La figura original es 64, ¿no? Todos estos segmentos, todo lo de negro va a sumar 64. Los trazos repetidos. Acá los segmentos van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos de longitud 2. Sería 8 por 2. Más 64 nos va a quedar ahí un total de 80. Entonces ahí la respuesta sale la D.
¿Ya? Entonces, siempre hay que analizar esas dos posibilidades. Perdón, hay que tener en cuenta esas dos posibilidades, ¿ya? Que el inicio sea distinto del fin o que el inicio sea igual al fin. Bien, y algo que resume a esas situaciones sería el ejercicio número 8, ¿no? Donde dice así, que Fernando construyó una rejilla con alambres en forma horizontal y vertical. Si una hormiga se encuentra en el punto A, ¿cuál es la menor longitud a recorrer para pasar por toda la rejilla? Ya, pero ojo, ojo, solamente esta vez nos está dando ¿qué cosa? Esta vez solamente nos está dando el punto inicial, el inicio. Como está el punto inicial nada más y no hay el final, bueno, hay que hacer pues esta vez el trabajo para los dos casos. Analizamos dos casos. El primer caso era cuando nos quedábamos con dos impares. Entonces, si identifico los impares, todos esos puntos rojos van a ser los impares. Pero como este es el inicio y debemos de quedarnos con dos impares, entonces este inicio hay que transformarlo a impar. ¿Cómo lo transformo? Me voy al impar más cercano, por ejemplo, él. Ya está, ahora sí, ya queda garantizado que este es impar. Y de todos los demás, hay que transformarlo los impares a pares y quedarme solamente con un impar nada más, ¿no? Entonces puedo repetir acá, estos se convierten a pares, repito este otro, se convierten a pares, repito acá, se convierten a pares, este otro se convierten a pares, este otro se convierten a pares y me quedaría este impar final. ¿Sí? Ya, impar final. Bien, ahora ya tenemos esos impares, esos dos impares, ya puedo hallar la longitud mínima. Si sumamos todas las longitudes de la figura, va a ser 80. Más este de aquí, que es este 4 que hemos repetido, trazo, y más los pequeños segmentos que están acá, son 7 segmentos de 2, 7 segmentos de 2, entonces la longitud mínima va a ser igual a 98. ¿Sí? Pero todavía no voy a decir que eso es mi respuesta, todavía no voy a decir eso, porque me falta analizar el otro caso. El otro caso sería ahora cuando todos son pares, ¿ya? Todos son pares. Y si todos son pares, entonces vamos a hacer lo siguiente. Estos, como son los impares, vamos a transformarlo a todo pares. ¿Sí? Entonces, si todos van a ser pares, esto debe de seguir quedándose con par, así es que los demás empiezan a ser trazos repetidos. Un trazo, los menores de 2, justo. El otro trazo de 2. Como todos deben de ser pares, repito estos. Esto también va a ser. Repito este otro y repito esto de aquí. Ahora sí, como todas las figuras son pares, en este caso, este de aquí va a ser el inicio, también el inicio, y a la vez va a ser el fin. Va a ser el final. Como ese es el inicio y el fin, allá, entonces hallamos la longitud. La figura original no cambia. Ahora, los trazos repetidos, los trazos que estamos repitiendo, van a sumar 16. Que cuando hacemos la suma respectiva saldría 96. Bueno, como hemos hecho primer caso y hemos realizado el segundo caso y me pide longitud mínima, entonces se escoge la menor entre estas dos. Y la menor sería 96. ¿Ya? Y 96 se encuentra ello en la alternativa A. ¿Ya? Entonces, eso se realiza cuando hay solamente un punto inicial y no te dicen dónde terminar. Necesariamente hay que hacer los dos casos. ¿Sí? Muy bien. Listo. Bueno, entonces, eso sería todo. ¿Ya? Eso sería todo. Antes de terminar, por favor, vamos a hacer la encuesta respectiva, ¿ya? Les dejo ahí para que hagan la encuesta. Muy bien. Ya está. Muy bien. Se les agradece. Muchas gracias. Las claves de los propuestos, dicen, ¿no? A ver, les dicto las claves. Apunten, por favor. A ver, para que corroboren, ¿ya? Seguramente ya han desarrollado. Pregunta 1, ¿sale casa?
2 sale dado, 3 sale avión, 4 sale dado, 5 sale avión, 6 sale barco, 7 sale barco y 8 sale dado, ya la D. Muy bien. Ya, listo. Muy bien. Bueno, gracias a todos. Conmigo será hasta la próxima clase. Nos vemos el próximo miércoles. ¿Ya? Listo. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Cuídense.